Hola mirones y bienvenidos a este nuevo episodio de mi canal La Geek Semanal. Y para empezar con el pie derecho, quiero analizar un poco el origen de las palabras geek y nerd. Comencemos con la palabra nerd, que en el siglo XX, en la década de 1940, ya se utilizaba por las personas jóvenes para referirse a gente precisamente torpe, un poco locos o tontos, ¿no? Viene de la palabra nut. Saben que en inglés se utiliza que una persona is nuts, ¿no? Cuando está loca. Y la palabra nut se deformó a nerd con T. Y posteriormente, con la evolución natural del lenguaje y para facilitar la pronunciación, pues se convirtió en nerd con una D. Para 1951 ya estaba extendido el término nerd. Después, más o menos en estos años, el famoso escritor Dr. Seuss escribe If I Ran the Zoo. Este libro, bueno, no tiene mucha relación con el tema de los nerds, excepto porque la palabra nerd aparece, se supone que es la primera representación impresa, ¿no? en los libros de ficción. Pero se trata de un niño que va al zoológico y ve los animales que están ahí exhibiendo y se queda un poco decepcionado porque los animales no son lo suficientemente excepcionales. Entonces empieza a enlistar un buen número de criaturas que van desde lo excéntrico hasta ya lo fantástico. Y entre esos fenómenos se encuentra, por supuesto, el nerd, que nunca explican qué es, ¿no? Qué tipo de animal raro es. En 1954 tenemos que un famoso lingüista llamado William Morris crea un diccionario de slang adolescente y en este diccionario ya acuña la palabra nerd para personas inadaptadas. Por otro lado, la palabra geek tiene orígenes un poco más antiguos porque ya desde el siglo XVI se utilizaba el alemán o bien el neerlandés geek para referirse a una persona un poco demente. Posteriormente, a principios del siglo XX, en 1910 o algo así, se convierte en una referencia, digamos, a su mundo de los circos, de los carnavales, que eran bastante populares en ese tiempo y que tenían un cariz bastante oscuro, bastante creepy y bastante grotesco. Y el geek se convierte en un geek por primera vez. Pero los geeks de los circos de principios del siglo XX son personajes bastante indeseables y bastante horribles. Se trata de trabajadores del circo que por no tener ningún talento especial o por ser súper mediocres, ¿no? O sea, no tienen 4 brazos, no son la mujer barbuda, en realidad son gente común y corriente, que para llamar la atención y para atraer audiencias lo único que se les ocurre hacer es lamentablemente tomar animales vivos y morderles y arrancarles la cabeza. Ahora, esta figura obviamente no era muy querida en las comunidades y geek se convirtió en un sinónimo de un personaje, como ya dije, monstruoso e indeseable. Después tenemos una evolución de la palabra. Claro, al igual que nerd, geek se usa para denominar a aquellas personas antisociales y obsesionadas con las tecnologías emergentes, que en 1980, en los 80s, pues estaba surgiendo todo esto del internet, la informática estaba surgiendo y estaba floreciendo, ¿no? Entonces es aquí cuando se, digamos que consolida la figura del geek como una persona con gran afición a estas nuevas tecnologías. Pero en 1983 todavía son personas indeseables, son personas marginadas, digamos, ¿sí? Que no pertenecen a la comunidad, que son difíciles de entender. ¿Qué sucede con el geek y el nerd ya a principios de los años 2000? Pues de ser unos personajes considerados como fracasados, por no ser populares, por no ser parte de los grupitos normales de las escuelas. Bueno, va cambiando la percepción de estos personajes, de algo negativo, de algo que uno no quiere ser, si no quiere sufrir, a realmente un personaje con un poco más de simpatía, un personaje que inspira simpatía en el público y un personaje sobre todo que ya vamos viendo a principios de los años 2000, pues hay un estallido de nuevas tecnologías, precisamente la evolución de la tecnología es vertiginosa. Entonces, ¿quiénes son los que desarrollan estas tecnologías?
¿Quiénes son los que las comprenden y quiénes son las que las llevan un paso más allá? Pues los geeks y los nerds, obviamente. Entonces, son ellos los que tienen el potencial y la clave de mejorar la sociedad en este sentido, ¿no? En el sentido tecnológico, de hacer avanzar la sociedad. Son los geeks y los nerds los que son reclutados en las mejores universidades de los países para desarrollar precisamente ciencias y tecnologías, ¿no? que van a hacer que las economías se eleven. Pero de esto voy a hablar más adelante. Ahora quiero quedarme con la definición de geek y de nerd respectivamente. Es decir, ¿qué es lo que distingue a un geek de un nerd? Porque a lo largo de los años estos términos se han utilizado de manera intercambiable y como sinónimos. Sin embargo, existen algunas personas que creen que hay características que los diferencian unos de otros. Y en el artículo del 2006 de la revista Litwin Books, Rory Litwin hace o trata de hacer esta clasificación entre geeks y entre nerds. Los geeks, para él, son personas aficionadas a la tecnología, obviamente, personas muy expertas en informática, computación, programación, todo este tipo de disciplinas, que gustan de la ciencia y, por supuesto, en cuestión de entretenimiento o literatura, de la ciencia ficción y también de la fantasía. Son estas personas que vamos a ver corriendo a las convenciones de cómics o a las ferias medievales. Esas personas que gustan de los juegos de rol, de los videojuegos, en general aficionados a la tecnología y que a veces, él dice, en cuestión sexual son un poco kinky, un poco raros, les gusta el bondage, todas estas cosas, y sus gustos se notan también en el tipo de novelas gráficas que les gusta leer. Por supuesto, en esta novela siempre existen personajes femeninos voluptuosos que salen a medio encuerar, ¿no? Los geeks, según él, también son personas que gustan de seguir las tendencias populares, es decir, que tienen un agudo interés por la cultura popular y se empapan de la cultura popular. Y son personas que quizá en su historial académico no han tenido buenas notas, o sea, no han sido quizá los mejores estudiantes. Y en mi opinión personal creo que son personas con un temperamento un poco más artístico, un poco más libre. Pues sí, les gusta la libertad de expandir su imaginación y por lo tanto a veces el medio académico es un poco rígido para ellos. Por otra parte, según Rory Litwin, los nerds son la versión un poco dura, ¿no?, de estos geeks. Son ratones de biblioteca que adoran leer, pero no solamente libros de fantasía, no solamente son los fans de Star Wars, de Star Trek, son los fans de Virgilio, ¿sí?, de Dante, son los que leen literatura clásica, filosofía, se adentran en los estudios serios, académicos, hacen papers, todo tipo de cosas, ¿no? Al leer les gusta, por supuesto, también la ficción, pero son quizá un poco más eclécticos y se adentran en todos los estudios que emprenden. Historiadores, profesores de literatura, bibliotecarios, son mejores estudiantes usualmente que los geeks, sacan siempre 10 y 9, pero no están tan interesados en la cultura popular como lo están los geeks. Se quedan quizá un poco desfasados en este aspecto, ¿no? Y si se interesan por las tendencias populares es porque lo estudian desde un punto de vista antropológico, sociológico, como los libros de Desmond Morris, que analiza el comportamiento de la sociedad y de la civilización humana. Los nerds son muy lógicos, son, podríamos decir, la encarnación del señor Spock. Siempre tienen un punto de vista lógico y sus conversaciones son muy, muy interesantes, muy intrincadas y muy profundas para otros nerds o quizá para algunos geeks, pero claro, para el grueso de la gente son conversaciones tediosas y aburridas. No pueden hacer chit-chat o conversaciones superficiales. Según Rory Litwin, esta es la principal distinción entre los nerds y los geeks. Él aclara que puedes tener características de ambos. Sin embargo, hay 3 características que Litwin dice que comparten tanto geeks como nerds. La primera es: no saben bailar, son malos bailarines, y en eso estoy 100% de acuerdo. No tenemos nada de coordinación corporal y también nos cohibimos muy fácilmente, ¿no? Entonces es muy difícil que nos vean soltarnos y bailar realmente con el corazón y con flexibilidad. Nos movemos como lavadoras echadas a perder. La segunda característica es que
tienen un bloqueo al hacer deportes, o son personas sedentarias, o son personas que no sobresalen en ningún deporte. Y esto puede ser por crianza, una vez más, ¿sabes? Por circunstancias, o puede ser por temperamento. Pero sí, o sea, no hay muchas personas realmente geeks o realmente nerds que sobresalgan o que sean excelentes deportistas o atletas, que lo tomen como un camino profesional, ¿no? No vas a encontrar muchos futbolistas profesionales, beisbolistas, boxeadores que sean o que tengan este perfil intelectual. Claro que, como digo, existen excepciones a la regla, y si tomamos un ejemplo un poco clásico del romanticismo, tenemos a Lord Byron, que es uno de los mejores poetas de todos los tiempos, y sin embargo era un gran boxeador, un gran nadador, y sobresalía en todo lo que hacía. Entonces esto es ya cuestión de cada quien, de cada persona, pero por regla general no vamos a ser los mejores deportistas del mundo. También porque muchas veces durante la escuela, al menos aquí en México, los deportes o la clase de deportes es nada más jugar fútbol los niños y jugar voleibol las niñas, y son deportes de equipo. Y muchas veces los geeks y los nerds no son personas que puedan jugar fácilmente en equipo o actuar en equipo. Son personas que también, por lo mismo de que la gente los excluye un poco, están acostumbrados a trabajar solos, están acostumbrados a hacer todo solos y son más productivos de esa forma. Entonces los deportes de equipo no son lo más adecuado para ellos. Aunque les guste hacer ejercicio, quizá decidan hacer actividades solitarias como salir a correr o hacer aeróbicos o yoga o lo que sea, pero actividades con las que uno pueda ir a su paso y no dependa del desempeño de otras personas. Y bueno, la tercera característica es que ni los geeks ni los nerds son especialmente buenos para entablar relaciones románticas. Y yo añadiría para entablar relaciones de cualquier tipo, porque, bueno, no es fácil hacer a lo mejor que otras personas entiendan nuestra obsesión por determinados temas. Simplemente entablar una amistad puede ser difícil porque hay muchas inhibiciones de por medio, que a veces culturalmente ya están estas personas programadas para desconfiar o para decir es que se va a burlar de mí tal persona por como yo soy, porque mi carácter no es lo más deseable o lo más popular del mundo, ¿no? Entonces, tanto en amistades como en relaciones románticas en las que hay un mayor grado de intimidad todavía y se espera que la persona actúe con las emociones y los sentimientos en lugar de analítica, fría y lógicamente, pues es difícil para los geeks y los nerds, ¿no? Entablar estas relaciones y mantenerlas. Entonces tenemos que estas personas se quedan un poco atrasadas quizá, muchas veces por elección propia, porque en lugar de querer invertir tiempo, esfuerzo, dinero en una relación que quizá no dure, preferimos muchas veces abocarnos a las actividades que nos apasionan: escribir, leer, desarrollar programas, software, todo eso, ¿no? Siendo que muchas veces somos introvertidos, pues necesitamos recargar pilas muy fácilmente con cualquier interacción. Entonces, relaciones románticas son trabajo pesado. Así que, sí. Si lo analizamos, la figura del geek, del nerd, del ñoño, aparece en la literatura desde hace mucho tiempo. Y solamente para ejemplificar voy a mencionar unas cuantas novelas famosas en las que aparecen estos personajes. En primer lugar, la novela de Mujercitas de Louisa May Alcott. Es la historia de una familia del siglo XIX, de Estados Unidos del siglo XIX, que durante la guerra la mamá y las hijas se quedan solas. Y bueno, es la travesía, digamos, de estas niñas, de ser niñas precisamente, a convertirse en mujeres y tener que salir al mundo real, enfrentándose con problemas de pobreza y con conflictos morales que, bueno, por sus creencias particulares, esta familia es muy caritativa y es poco popular también con sus vecinos. Hay un personaje en específico que es una ñoña y es Jo. Supongo que muchos de ustedes habrán visto ya las películas de Mujercitas, si no la de los 90 con Winona Ryder y Christian Bale, pues la más nueva versión, que sinceramente yo no la he visto porque soy fiel a la vieja. Pero pues Jo es el ejemplo perfecto de una muchacha ñoña, fascinada por escribir, se encierra en el ático durante horas y escribe novelas de aventuras. Y bueno, ella
se ve desde el principio que tiene un camino diferente al de sus hermanas, ¿no? Que quiere ver más mundo, es más aventurera, es más inquieta intelectualmente y no está tan satisfecha con el rol esperado de las mujeres de esa época de casarse y tener hijos y ya, hasta ahí. No, ella quiere algo más, ella quiere escribir, quiere publicar y es sincera siempre con eso, ¿no? Nos damos cuenta de que finalmente sigue siendo una novela del siglo XIX y Jo sí termina casándose con alguien, pero se casa con un profesor de literatura, con un intelectual. Entonces digamos que para su tiempo Jo es una verdadera geek, una verdadera nerd y una mujer liberal, una mujer que está adelantada a su tiempo y que su prioridad es desarrollar sus proyectos y no ser una mujer de servidumbre, no ser una esposa y una madre. Ahora, otro ejemplo de geek y de ñoña en la literatura romántica o en la literatura del siglo XIX es la de Northanger Abbey de Jane Austen. La protagonista se llama Catherine y es una muchacha que es una nerd, diríase, pero le encanta más que las lecturas pesadas, le gustan las novelas de misterio, las novelas góticas. Y estas novelas góticas tienen tanta influencia en su vida, aburrida en otros aspectos, que cuando unos nuevos conocidos la invitan a su casa a quedarse unos días, ella empieza a hacerse historias en su cabeza y como es una mansión muy grande y estos nuevos conocidos son muy ricos, pues está, digamos, el escenario perfecto para que ella empiece a imaginar que hay una mujer encerrada en el sótano, una mujer loca quizá, que el papá de su nuevo amigo es un asesino. Se empieza a hacer una aventura en la cabeza y está obsesionada con todo esto, ¿no? Y al final ella queda en ridículo porque la imaginación la tiene muy desatada y es muy inocente. Es una muchacha como de 16 años o algo así. Entonces es muy graciosa esta novela porque en general es como muy burlesca. Se burla un poco de la gran influencia que tienen estos libros góticos, estos libros tipo Emily Brontë, Cumbres Borrascosas y Charlotte Brontë, Jane Eyre, ¿no? En las mujeres de la época. Y cómo puede llegar a actuar la gente, ¿no? De formas ridículas. Yéndonos un poco más adelante en el tiempo, tenemos una novela que es extremadamente célebre y uno de sus personajes principales, creo yo, que ha ayudado a mejorar la imagen pública de los ñoños, tanto para los niños como para las generaciones anteriores. Y esta novela es Harry Potter. Ahora, ¿quién no conoce a Harry Potter? Ya saben la historia y ya saben de qué personaje estoy hablando. Hermione Granger es un bookworm, es un ratón de biblioteca, es una nerd, es una estudiante perfecta y es gracias a ella que Harry y Ron llegan a finales del libro porque la verdad es que se hubieran muerto muchas veces de no haber sido por esta niña, ¿no? Que ha tenido una evolución también de llegar a ser rechazada hasta ser parte integral del equipo de los protagonistas, ¿no? Porque al principio, en el primer libro, pues es impopular. Ella llega con grandes ansias de aceptación, de tener amigos, pero Ron la rechaza mucho, ¿no? Y Harry también hasta cierto punto. Porque es rara, porque es latosa, es la niña castrosa del salón, la que siempre sabe todas las respuestas, y esto usualmente es algo que irrita a los demás. Pero de ser este personaje un poco irritante, desaliñada, con dientes grandes, despeinada, la pelucona, va desarrollándose el personaje y van dándose cuenta de su valor. Y al final, como digo, es un personaje clave para salvar a Harry y a Ron y para ganar la guerra contra Voldemort. Ahora, hubo muchas personas que se identificaron con Hermione y ya esta identificación no fue algo que quizá era un estigma para las personas, sino que al contrario, todos querían ser Hermione, todos querían ser parte del equipo de los personajes principales y todos querían salvar el mundo mágico. Entonces, Hermione fue una gran ayuda, creo yo, ya en los 2000, porque los libros salieron a finales de los años 90, pero las películas salieron en el 2001, me parece la primera. Entonces, de ahí para adelante, toda nuestra generación, las que crecimos leyendo los libros, esperando que saliera cada libro, pues ya empezó, digamos, a procesarse la imagen del geek y del ñoño como algo positivo, y esto ya se estableció y echó raíces en la cultura popular y en el imaginario popular. Entonces también desde Harry Potter la figura de los ñoños y los intelectuales pues ha ido ahora sí que subiendo en la estima del público. Para terminar con la mención de los geeks y los nerds en la literatura, bueno,
tenemos los libros más famosos y más queridos por nosotros los geeks y los nerds, El Señor de los Anillos por J.R.R. Tolkien. Y no voy a mencionar un geek o un nerd en la novela, en las novelas, sino más bien el creador de las novelas, que era todo un nerd, porque este hombre, pues todos sabemos que creó el universo del Señor de los Anillos para ajustarse a un idioma que había creado, a varios idiomas que había creado. Este hombre era un lingüista experto, un filólogo, y él creó los idiomas élficos, el sindarin, el quenya, todas las runas de los enanos, todos los idiomas que salen en las películas del Señor de los Anillos, pues son idiomas reales, idiomas con sus reglas gramaticales bien establecidas, son idiomas sólidos, idiomas que se pueden hablar hoy en día. Es parte de este fenómeno de lenguas inventadas que se ha dado a través de los años, ¿no? Y que comenzó desde la Edad Media con una gran compositora alemana que creó un idioma para hacer himnos, era una monja, creó idiomas para hacer himnos y alabar a Dios, ¿no? Este fenómeno de las lenguas imaginarias lo voy a desarrollar en otro video, pero bueno, quería mencionar al Señor de los Anillos porque, bueno, su creador es el mayor geek de todos y, como digo, hizo todo un universo intrincado y fascinante que a mí personalmente pues me salvó la vida y fue mi ancla durante muchos años de mi infancia y que ha iniciado a muchas personas en el camino de ser geeks y de ser nerds, ¿no? Y en el camino de ser escritores. Fue uno de los geeks más exitosos de todos los tiempos, porque aún hoy en día lo seguimos amando, lo seguimos leyendo, lo seguimos estudiando, se siguen escribiendo artículos académicos de teoría literaria, etc. Se siguen inventando sagas de fantasía, muchas veces inspiradas en estas historias, en elementos de estas creaciones fascinantes. Ahora bien, sabemos que la figura del ñoño ha aparecido en la literatura desde el siglo XIX mínimo, y yo creo que desde mucho atrás, ¿no? Pero también en la mitología aparecen personajes que entran perfectamente en esta denominación. Y voy a referirles la mitología clásica, la mitología griega, que tiene dos personajes que son obsesos con las tecnologías. Y hablar de tecnologías en años, o sea, antes de Cristo, en la época clásica, es bastante apasionante. En primer lugar tenemos a Hefesto, que era un dios algo deforme, pero muy talentoso para hacer las armas y los artilugios de los olímpicos. Era esposo de Afrodita, la diosa del amor, y bueno, tenía problemas de infidelidad por parte de ella porque pues su aspecto era bastante desagradable, pero su intelecto era prodigioso. Él tenía una afición bastante extraña, que era crear autómatas. Y los autómatas, como bien saben, no son otra cosa que robots. Entonces estamos hablando de robótica en la época clásica, en la mitología clásica, y se ha estudiado un poco, pero les voy a mencionar de manera somera algunos ejemplos del trabajo de Hefestos. En primer lugar tenemos a Talos. Talos era un gigante de bronce que protegía la isla de Creta. En algunas leyendas protege a Europa, que era una de las miles amantes de Zeus, ¿no? Para que no la secuestraran. Bueno, en la leyenda de Jasón y los Argonautas, la Argonáutica, Talos protege la isla de Creta y mantiene al barco porque los argonautas van en busca del vellocino de oro y en su travesía pues pasan por esta isla. Pero Talos los mantiene fuera de la isla arrojándoles rocas. Entonces tenemos que Talos es un robot gigante de bronce que tiene una función de protección, de guardaespaldas, ¿no? En la leyenda, Talos tenía una sola vena, decían, que iba desde su cuello hasta su tobillo, y era su única vulnerabilidad. Y en algunas historias, lo que hacen los argonautas para derribarlo es que utilizan a Medea, saben, fue la esposa de Jasón, que iba en el barco, utiliza sus poderes de hechicera para volver loco al robot, y que él solo se abriera esta vena. Entonces, al momento de sacarse la uña del pie, que es la que protege a esta vena mecánica, empieza a salir el icor. Y el icor en la mitología griega es como un equivalente más etéreo o más divino de la sangre.
Entonces aquí se me hace muy curioso porque te imaginas al robot de bronce que se quita una parte y que empieza a fluir el aceite o algo así, ¿no? Empieza a fluir el licor y es ahí cuando derrotan a Talos. Los materiales más usados para hacer autómatas eran el bronce, el oro y la plata, y Hefestos usó los tres para sus creaciones. Están las doncellas doradas, que eran mujeres mecánicas de oro cuya función principal era la servidumbre y que tenía Hefestos en su casa para alegrarse la vista y para que pues sirvieran básicamente de esclavas. Otro par de mujeres doradas, que eran llamadas celedonias, creo, o celedones, la regaló a Apolo en el primer templo de Delfos para que cantaran a la entrada del templo. También hizo al toro de la Cólquide. El toro de la Cólquide era un toro tamaño elefante que escupía o resoplaba fuego y que de hecho tuvo un papel importante en Jasón y los argonautas, porque también durante su travesía se encuentran con un rey que les exige que hagan varias tareas que parecen imposibles, ¿no? Entonces el toro de la Cólquide es un toro que debe domarse y que deben usar para arar unos campos. Y otra creación bastante interesante de Hefestos son los trípodes divinos o los trípodes dorados. Y básicamente eran 20 trípodes de oro, 20 como mesitas de oro, que tenían rueditas y que se podían mover solas de la casa de Hefestos al Olimpo para hacer como de camareros robóticos, porque en los banquetes del Olimpo pues necesitaban coperos que sirvieran la comida, que sirvieran el néctar y la ambrosía. Y es muy muy interesante porque él hacía cosas desde guardaespaldas robóticos, ¿no? O desde soldados hasta animales, hasta simplemente artilugios mecanizados. Pero hay un segundo personaje en la mitología griega que también aprendió este arte y que llegó a hacer autómatas, y este es Dédalo. Ahora, no muchos conocen el aspecto de maestro en robótica de Dédalo, más bien lo conocen porque él creó el laberinto del Minotauro o porque él creó las alas con las que intentó volar Ícaro, ¿no? Lo cual lo llevó a su muerte. Pero hay una creación que de hecho sí tiene que ver con el mito del Minotauro, y que fue básicamente un autómata. Por alguna ofensa que pudo haber sido cualquiera porque los dioses eran muy susceptibles, cayó una maldición sobre la esposa del rey Minos en la isla de Creta. Esta mujer se llamaba Pasife y se enamoró de uno de los toros de su marido. La hicieron bestial básicamente como maldición y empezó a sentir lujuria por uno de los toros, que era un toro magnífico, un torito blanco bonito. Y se volvió tan loca la pobre mujer que acabó pidiendo la ayuda al ingeniero real, Dédalo, para que construyera un artilugio con el cual pudiera, pues, aparearse con el toro. Y Dédalo lo que hizo fue construir una vaca hueca. Ahora hay diferentes descripciones, pero bueno, esta vaca podía moverse, se movía como una vaca real, etc. Y tenía espacio adentro de ella. De hecho estaba cubierta con cuero de vaca y todo. Y tenía espacio para que Pasife se escondiera adentro. Entonces lo que hizo esta pobre loca fue que se escondió y pues fue a buscar al toro, y el toro pues vio a la vaca y pues ya se imaginan lo que pasó. Y de ahí sale el Minotauro, que es una criatura monstruosa con cuerpo de hombre y cabeza de toro. Pero todo esto sucedió gracias a Dédalo, que no entiendo qué diablos le pasó. Supongo que lo amenazó de muerte Pasife porque para ayudar a una mujer a hacer eso. Y luego cómo pudo ella cruzarse con el toro se me escapa, pero bueno, esta es la historia de Dédalo y su autómata, la vaca de Pasife. Hay una frase del autor griego Calístrato que dice que si estamos dispuestos a creer en las maravillas que se hablan acerca de Creta, hay un inventor, Dédalo, que tenía el poder de construir estatuas animadas, estatuas que se movían y que eran capaces de tener sensaciones humanas. Dédalo era capaz de hacer que el oro tuviera percepciones humanas. Está básicamente diciendo que podía hacer robots inteligentes y robots con conciencia, ¿no?
¿De dónde salió esta ciencia divina de hacer autómatas? Eso, bueno, hay algunas personas que lo han investigado y algunas fuentes que indican hacia ciertas regiones por ahí de Egipto. Y muchas veces se dice eso, ¿no? Que los griegos basaron muchas de sus ciencias y de sus conocimientos, o más bien los adoptaron de Egipto, porque fue un imperio pues de muchos años, muy poderoso, y fue de hecho Egipto antes que Grecia, pues fue el centro de la civilización humana. Entonces es posible que de aquí, o hay algunas fuentes que indican que la India fue el origen, ¿no?, de la ciencia de los autómatas, y que de la India pasó a Grecia de alguna manera. No vamos a saber con exactitud cuál es la verdad, sin embargo, pues quedó esto grabado en los mitos, y pues tenemos muchas referencias interesantes de tecnologías que pues ahora ya vemos como algo un poco más común, pero que en ese entonces pues cómo diablos se les pudo haber ocurrido a estas personas, ¿no? Pero por ahora basta decir que, bueno, desde Hefestos hasta Jimmy Neutron, la figura de los geeks, de los ñoños, de los nerds ha estado presente en todas partes y en realmente todas las culturas del mundo. Y bueno, mirones, ya solo me queda agradecerles por haber llegado hasta aquí. Si les gustó este video, denle like y los invito a que se suscriban a mi canal para más temas interesantes. Asimismo, pueden darle clic en las notificaciones para que no se pierdan de nada. Gracias y hasta la próxima.